Hola niños y niñas de séptimo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo sé que ustedes dirán, ay, qué viejo tan cansón con todo este cuento de cuidarte, pero sí es muy importante que lo hagamos. Si la idea es que en algún momento nos podamos volver a encontrar en la escuela y nos hablemos de frente es porque vamos a cuidarnos todos entre todos. ¿Listo? La idea de estos videos que estamos desarrollando no es que los entiendan como videos aparte. De hecho, he procurado no hacer eso. He procurado que todos los videos guarden una linealidad y para que ustedes entiendan este proceso histórico que es tan largo y tan antiguo, pero a la vez tan interesante. Hoy específicamente vamos a hacer un acercamiento a trabajar las causas de la caída del Imperio Romano. Si yo entiendo las causas de la caída del Imperio Romano, voy a entender cómo es que inicia la Edad Media. Y yo creo que desde la próxima sesión nos veamos, pues ya vamos a trabajar específicamente la Edad Media. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de bárbaros, vamos a hablar de esclavismo, vamos a hablar de ruralización, vamos a hablar de castillos, vamos a hablar de la lengua, que es muy importante para nosotros, de dónde viene nuestra lengua, porque todo tiene que ver con todo. Si ustedes son atentos, pues vamos a pasar un buen ratico aquí entre ustedes. Escúchenme porque eso me hace sentir cerca de ustedes y espero escucharlos. Escríbanme en mi correo, ya les decía, y yo espero que la próxima semana, se lo repito al final del video, pero yo creo que la próxima semana nos vamos a poder ver en vivo y en directo. ¿Listo? Entonces cuídense mucho y vamos, ¿listo? Vamos a ver nuestro video de hoy. Bueno, muchachos y muchachas, como los vine diciendo, la idea es que ustedes cojan estos videos que hemos venido haciendo, estos tres videos con este, y lo entiendan como una globalidad unida a los videos que ustedes han tenido que ver para desarrollar las diferentes actividades que han venido haciendo hasta este momento. ¿Para qué? Pues para que puedan contextualizar, tener una idea de cómo se vivía en un espacio tan lejano en el tiempo y en el espacio, cómo se vivía acá, en la antigua Roma. Un imperio sumamente vasto, sumamente grande. ¿Listo? Si ustedes son pilos inteligentes, que yo sé que lo son, van a ver que en este cuadro que está acá hay dos dimensiones trabajadas. Una la espacial y la otra la temporal. Esa temporal voy a procurar dejarla siempre ahí, así se me arroguen un poquito las hojitas, pero ahí va a estar siempre para que ustedes entiendan cuál es el desarrollo temporal. Yo les había dicho que vamos a trabajar la Edad Media, este periodo conocido como la Edad Media, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Pero para poder trabajar eso, adentrarnos a trabajar la Edad Media, es sumamente importante que nosotros entendamos cómo fue que se acabó en el Imperio Romano, cómo fue que se acabó la antigüedad. Por un lado, la dimensión espacial, temporal, que ustedes ya la conocen. Ya la hemos trabajado varias veces, entonces espero que esté bien clara. Por otro lado, la idea es que trabajemos la dimensión espacial. Si ustedes ven claramente el mapa es de Europa, y ustedes Europa ya se han acercado a Europa, han trabajado algunas generalidades. Si a ustedes les gusta hablando de fútbol, van a ver aquí acá, por ejemplo, en esta botica, esta península que se llama la península itálica, o también conocida como la bota itálica porque tiene una forma de bota, va a estar, ahí se va a desarrollar, va a estar Roma como ciudad, pero si nos vamos a dirigir hoy en día, por ejemplo, si a ustedes les gusta el fútbol, la Juventus, la Roma, el Lazio va a estar ahí, mire acá. Acá esa parte, por ejemplo, de Europa es conocida como la península ibérica. Aquí va a estar España, aquí va a estar Inglaterra, aquí va a estar Francia, aquí va a estar Alemania. En esa parte se van a ubicar los países europeos pues, más importantes de la actualidad y pues quiero que entiendan eso porque en términos espaciales nos vamos a ubicar acá. Si van a ver el contexto del Imperio Romano, se va a dar alrededor del mar Mediterráneo. Este va a ser el contexto del Imperio Romano, un imperio, como ya les decía, sumamente vasto. Caída del Imperio Romano, que va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de las causas, no de todas porque son muchísimas, pero les adelanto una. Por ejemplo, una de las dificultades de un imperio tan grande es cómo se gobierna. Y pues los emperadores o los gobernantes más importantes de Roma tuvieron que separar esto por provincias y mandaban gobernadores. Y pues esa fragmentación del imperio en términos políticos va a generar que en algún momento se rompa. Tanto así que más o menos a finales del siglo IV Roma va a quedar dividido en dos. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y no solamente va a tener una capital, Roma, sino que desde ese momento va a tener dos capitales, Roma y Constantinopla, también conocida como Bizancio. Ya más adelante vamos a hablar de Bizancio porque eso es muy importante. Entonces,
La fragmentación de Roma va a ser uno de los factores fundamentales de la caída del Imperio Romano, pero solamente una, no lo más importante. La vez pasada ya nos habíamos acercado un poco a esto, hablamos de la esclavitud, porque la esclavitud, ya se los dice a ustedes, fue el modo de producción fundamental en la antigüedad. Acuérdense de esa palabra, modo de producción. ¿Cómo así modo de producción? Cuando les hablo de modo de producción es la manera en que los seres humanos producen lo necesario para poder vivir. ¿Y qué es necesario para el ser humano poder vivir? Uno, la alimentación; dos, la vivienda, el vestido. Eso lo generaban, lo producían los esclavos. Por eso hablamos que en la antigüedad el modo de producción fundamental era la esclavitud. ¿Listo? Y en el momento en que se empezó a descomponer la esclavitud, pues todo esto se vino para abajo. Recuerden muy bien. Yo no quiero que se les olvide esa palabra. Modo de producción esclavo se empezó a descomponer y eso generó en gran medida la caída del imperio, del enorme imperio romano, pero no solamente la caída del imperio romano, sino el fin de la Edad Antigua. Entonces, si quisiéramos poner causas de la caída del imperio romano, pues primero y fundamental, la descomposición de la esclavitud. ¿Por qué se descompone? Ya lo trabajamos en el video anterior, pero igual se descompone porque llega un momento donde no es rentable tener esclavos. Y entonces los amos empiezan a dejar libres a sus esclavos y los esclavos empiezan a desplazarse a diferentes territorios. Esa descomposición va a generar, por ejemplo, que hayan hambrunas porque no hay quien produzca, haya hambre, haya falta de productos, falta de comercio, pues porque quienes no están ya no producen, entonces hay que cambiar. Entonces, primero, la descomposición de la esclavitud. Siempre que yo hago esta clase, yo me paro enfrente de mis estudiantes y les digo, muchachos y muchachas, ¿de dónde ustedes creen que viene nuestra lengua? El castellano. Entonces me dicen, no, profe, nosotros hablamos español. En realidad nosotros no hablamos español. Los romanos consideraban que acá en la península ibérica quedaba la Hispania. Pero si ustedes van a ir hoy en día ya a España, vamos a ver que en España no hay una unidad en términos lingüísticos. Por ejemplo, volvemos al fútbol otra vez, si vamos a ir a la influencia de Barcelona, es decir, donde queda Cataluña, vamos a ver que el idioma oficial de Cataluña no es el castellano, sino que es el catalán. O acá al norte de España, vamos a ver que el idioma, que en gran parte, en el territorio vasco, en lo que se conoce como el País Vasco, el idioma oficial no es el castellano, sino que es el vasco. Entonces, el castellano va a estar influenciado sobre todo, o va a tener influencia sobre todo en el territorio de lo que se conoce como Madrid. Y ese idioma que se habla allá fue el que se trajo para acá. Si ustedes se ubican espacialmente, vamos a ver que ustedes están ubicados aquí, al otro lado de lo que es el Océano Atlántico. Entonces el castellano es el idioma que nos trajeron los españoles para acá. Pero ¿de dónde viene ese idioma? Es la pregunta interesante que tendríamos que desarrollar. De hecho, no se desarrolló solamente acá. Si vamos a ver, el castellano es la mezcla de múltiples lenguas. No solamente el latín. De hecho, la base del lenguaje nuestro es el latín. Acá. Si ustedes han ido a la iglesia, a la iglesia mejor no. Si ustedes han visto el Papa por televisión, van a ver que este señor se para frente a una multitud de gente y se echa la bendición. Y dice, en nombre de Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Cuando él habla de eso, está hablando en latín. Y va a ser la base de nuestra lengua, las lenguas romances, como el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el castellano. Nosotros vamos a tener como base el latín. Sin embargo, vamos a ver que nuestra lengua es una mezcla de otras muchas lenguas. Por ejemplo, si ustedes no tiene que ver con la lengua. Nuestros números 1, 2, 3 son números arábigos, es decir, vienen de Arabia, de los árabes. Ellos contaban así. Si ustedes van a ver los romanos, cuando van a ver cómo cuentan los romanos, con esas letricas, eso es propio de los romanos, ¿sí ven? Entonces vamos a hacer en nuestra lengua va a ser una mezcla de muchas otras lenguas. ¿Como cuáles? Pues ustedes van a ver que en un momento determinado, más o menos a partir del siglo III después de Cristo, van a empezar oleadas, grandes migraciones de mucha gente del oriente hacia el occidente y se van a empezar a ubicar en nuestros territorios. Durante una gran parte de la historia de Roma, estos territorios estuvieron bien fortificados porque los romanos tenían un ejército muy fuerte. El ejército más poderoso del mundo estaba acá.
Sin embargo, a medida que se fue descomponiendo la esclavitud y a medida que el imperio se fue fragmentando, esos ejércitos se volvieron más débiles y la gente que venía de acá hasta acá empezaron a ubicarse ahí sin tanta resistencia. Por ejemplo, algunos europeos consideran, y de hecho a nosotros nos enseñan, que, que una de las causas de la caída del Imperio Romano son las invasiones bárbaras. Pues en realidad invasiones así grandísimas que ellos quemaran, sí hubo. Sin embargo, no fueron tan grandes como nosotros la imaginamos. Lo que hubo fue migraciones. Lo que los que se conocen como bárbaros, ya les voy a contar que los bárbaros empezaron a ubicarse en el territorio de influencia del Imperio Romano, empezaron a ubicarse. De hecho, los romanos tenían una buena relación, por ejemplo, con el pueblo bárbaro más grande que se ubicaba aquí en esa parte de Europa, que son los germanos. Había una muy buena relación comercial. De hecho, algunos gobernantes de las provincias romanas eran germanos, o sea, no había mucho problema con ellos. Sin embargo, hubo un momento en particular en la historia, después del siglo III, donde empiezan a llegar grandes oleadas, grandes migraciones de personas que vienen de otro lado, lo que los europeos conocen como las invasiones bárbaras. Pero ¿quiénes son los bárbaros? Volviendo al idioma, los romanos consideran que los bárbaros son las personas, cualquier persona que no hablara la latina o el griego. De resto, todos eran bárbaros. Si ustedes vieron el video que les envié por YouTube, van a ver que, cuando lo vean, van a ver que empiezan a hablar de los bárbaros y los romanos van a entender que los bárbaros son bárbaros porque no les comprenden qué es lo que dicen. De hecho, en el video muestran y dicen que eran bárbaros porque cuando hablaban, ellos los romanos solamente entendían un bla, 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 bla. No los entendían. Hoy teníamos la idea de que bárbaros no se visten de piel de animales y comen carne cruda. No necesariamente, solamente que los romanos consideraban que las llegadas de esta gente, los bárbaros, aquí les voy a poner unos muñequitos bárbaros. Por ejemplo, el pueblo bárbaro, uno de los pueblos bárbaros más conocidos eran los hunos. Los hunos sí venían de la parte oriental de, de Asia, de Mongolia, y su gran líder, uno de los grandes líderes de los pueblos bárbaros, los hunos, fue este señor que se llamaba Atila, Atila el Huno. Y los europeos conocían a Atila el Huno como el azote de Dios, porque decían que este señor era muy cruel. ¿Qué generó este señor cuando empezó a llegar a Europa? Que los pueblos que se ubicaban fuera de la influencia del Imperio Romano empezaron a moverse de acá. Y entonces empiezan a moverse, por ejemplo, los germanos, los vándalos es un pueblo bárbaro, los visigodos, todos los que son godos, visigodos, ostrogodos, pilas con esos nombres porque eso los tienen que buscar, visigodos, ostrogodos, todos los pueblos que son denominados bárbaros empezaron a ubicarse y a correrse cada vez que les presionaban, por ejemplo, los hunos, un pueblo muy poderoso que venía de Mongolia. De hecho, también hay otras teorías que dicen que en la época del siglo III para acá en adelante empezó una pequeña área del hielo en el norte del mundo, es decir, el norte se convirtió en muy frío, se puso muy frío y los pueblos bárbaros o los conocidos como pueblos bárbaros empezaron a migrar buscando nuevas tierras o lugares más cálidos para poder vivir. ¿Listo? Esas son de las teorías que existen por las cuales ellos migraron. Y entonces estos pueblos bárbaros se empezaron a ubicar en lo que antiguamente era Roma el gran imperio romano. Por ejemplo, aquí a la península ibérica empezaron a llegar los visigodos. Acá, acá esa parte de Inglaterra, si ustedes van a Estados Unidos, a los estadounidenses no solamente les dicen gringos, sino también se les dice anglosajones. ¿Por qué? Porque los anglos, un pueblo bárbaro, y los sajones se ubicaron aquí en Inglaterra. Inglaterra posteriormente va a ir a lo que es a América y va a colonizar lo que se conoce como Estados Unidos. ¿Sí me entienden? Entonces la mayoría de estos pueblos empezaron a ubicarse y el revuelto, la mezcla de la lengua de esos pueblos con los latinos, además con la influencia de los árabes acá, van a generar pues nuestro castellano. Entonces nuestro castellano visiblemente es la mezcla de múltiples lenguas, de pueblos bárbaros, de árabes, de latinos, de griegos. Muchas de las palabras que todos nosotros tenemos también son griegas. Por ejemplo, el café que es tan famoso aquí en Colombia, no es una no es un desarrollo propio de los europeos, sino es de los árabes. Ya entienden un poquito más o menos cómo es esto de la mezcla de cosas. Entonces, si la primera causa de la caída del Imperio Romano es la descomposición de la esclavitud, la segunda causa van a ser las invasiones bárbaras.
Invasiones bárbaras. Qué pena el espacio. No hay más espacio para escribir, entonces voy a escribir aquí por los lados. ¿Entendido? Voy a procurar que siempre sea el mapita ahí para que podamos entender. Entonces la segunda causa de la caída del imperio van a ser las invasiones bárbaras. Tanto así que oficialmente Roma, en términos de esta línea del tiempo, va a caer en el 476 después de Cristo. No Roma completa, más bien el imperio romano de Occidente se va a caer. Porque el imperio romano de Oriente, esto Constantinopla, va a durar, si se quiere, 1000 años más. De hecho, casi toda la Edad Media va a estar centrada sobre esto, sobre el Imperio Bizantino. Pero después hablaremos de eso. La caída oficial del Imperio Romano de Occidente va a ser el 476 después de Cristo, 476, es decir, siglo V después de Cristo. ¿Claro? ¿A manos de qué? Pues uno de los emperadores, de los pueblos bárbaros invadió Roma y el último emperador pues claudicó y ahí se cayó pues el Imperio Romano de Occidente. Esa va a ser la segunda. Y la tercera causa de la caída del Imperio Romano, tercera, voy a ponerla aquí abajito porque de arriba no se ve. La tercera va a ser un proceso creciente de ruralización. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Ruralización. ¿Eso qué significa? Pues como todo eso parece que fuera inglés para ustedes, se los voy a explicar muy bien. Un proceso de ruralización, es decir, la gente que está ubicada en los centros, en las ciudades, se va a empezar a desplazar a causa de todo esto, del hambre, de las invasiones, de las muertes, se va a empezar a desplazar hacia los campos. Tanto así que en los campos se van a desarrollar un nuevo tipo de relación. Si las relaciones ya no están determinadas por la esclavitud, las relaciones económicas, sociales, culturales van a estar determinadas por otra cosa. Si el modo de producción predominante era la esclavitud, es decir, el trabajo de los esclavos, ¿cuál va a ser el modo de producción predominante acá? El modo de producción predominante va a llamarse el feudalismo. Y lo importante en el feudalismo no va a ser el trabajo esclavo, sino la posesión sobre la tierra. ¿Entendido? Quiero que eso se lo graben muy bien. Mientras que aquí en la antigüedad es importante el trabajo esclavo, durante la Edad Media en el feudalismo, acuérdense que el feudalismo es el modo de producción, va a ser importante la posesión sobre la tierra. Entonces la riqueza no sé, bueno sí, la riqueza está en el oro y en esas vainas, pero una persona verdaderamente poderosa era la que alcanzaba a dominar mucho territorio. Si ustedes han visto películas como, por ejemplo, esta vaina de Hobbit y El Señor de los Anillos, si quieren, esas son visiones de la Edad Media, de cómo es la vida durante la Edad Media y cómo se da la vida alrededor del castillo, porque es que los castillos son fortificaciones, no hay reyes ahí, no necesariamente reyes. Digamos, el centro de la vida va a ser la tierra y acá la relación se va a dar entre el señor feudal y sus vasallos. Aquí en esta vaina hay un señor que se llama el señor feudal. Si me entienden, entonces la vida va a ser desarrollada alrededor de eso, cómo se vive en la tierra. Entonces, mientras que en la antigüedad había grandes ciudades, en la Edad Media en Europa, pues no hay grandes ciudades, sino que hay muchos pueblitos regados por ahí, feudos, muchos feudos regados por ahí, y cada feudo tiene su propio ejército, a diferencia de esto, porque aquí Roma tenía solamente un ejército, aquí no. Va a haber muchos feudos regados por toda Europa y cada feudo tenía un ejército. Y entonces la gente que se va a mover de aquí a acá en ese proceso de ruralización, es decir, ese proceso de tránsito de la ciudad al campo, en ese proceso de ruralización, la gente que se va de acá a acá tiene que buscar nuevas relaciones, es decir, tiene que buscar quien los proteja. Y entonces ahí se arma una relación de amo, no, de amo no, una relación de vasallaje. Entonces ellos le juran fidelidad al señor feudal, el señor feudal los protege, pero en contraposición pues se tiene que trabajar para él. ¿Listo? Entonces mientras que acá el, el centro de la producción es el esclavo, acá no va a ser el esclavo, va a ser un señor que se llama el siervo. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿entendido? Entonces esta caída del Imperio Romano va a generar un nuevo tipo de relaciones, unas relaciones totalmente diferentes, donde la forma de producir ya no va a estar centrada en la esclavitud, ya le decía, se lo repito para que les quede bien claro, sino que va a estar centrada en el siervo, en el señor feudal, en las relaciones de vasallaje, bueno, una cantidad de cosas interesantes que se vivían en esa época. ¿Listo? Espero
que les haya quedado bien claro. Solo vamos a trabajar estas tres causas de la caída del Imperio Romano y no más, ¿entendido? Y además quiero que complementen todo esto, lo que estamos trabajando hoy, con los videos que les he enviado. Espero que para la próxima semana podamos vernos en vivo y en directo para que podamos aclarar dudas. Esperemos que podamos cuadrar una cita por algún medio de trabajo virtual como Zoom, no sé si lo han escuchado ustedes, niños y niñas, o Google Meets, o hay varias plataformas donde nos podemos ver. Entonces voy a intentar cuadrar un espacio, les envío un link y ustedes lo van a trabajar para que nos podamos encontrar y poder aclarar dudas. Yo sé que este cuento es muy complejo, muy largo, pero si ustedes son atentos van a ver que es muy interesante. Me alegra mucho que me escuchen y espero verlos pronto. Espero verlos bien, pero mientras tanto sigamos viéndonos por este medio. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Hasta luego, que estén muy bien, duerman muy bien.